Muy bien. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Si usted se ha dado cuenta, en todo este mes hemos estado hablando acerca de la madurez espiritual, de crecimiento espiritual. Es lo que hemos estado hablando, bueno, todo el mes de enero. Ya estamos en el mes de febrero, pero todo el mes de enero estuvimos hablando sobre eso. Le compartimos a ustedes cómo usted puede crecer a través de la palabra, cómo puede crecer en el conocimiento de la palabra. Le compartimos cómo puede crecer en su consagración al Señor. Le compartimos cómo puede crecer en la oración. Hace 8 días yo le compartí a ustedes la importancia de ser maduro espiritualmente. Y una de las razones que yo les daba hace 8 días es porque una persona inmadura no puede cumplir el propósito de Dios para con su vida. Es esa la razón por la cual estamos compartiendo con ustedes esta palabra. No es en muchos lugares, desde muchos púlpitos, el predicador agarra el púlpito y empieza ahí a soltar, como decimos en nuestro lenguaje, ¿no? Los piedrazos y esto, lo otro. No, el propósito de acá no es eso. Si en otros lugares lo hacen, bueno, pero acá no. El propósito, mis hermanos, por el cual su servidor y cada uno de los que pasamos a compartir es de serle de bendición para usted. Cada palabra, cada enseñanza que se da en este lugar es para que usted y yo crezcamos, para que usted y yo seamos bendecidos. Ese es el propósito de la palabra. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos de ustedes tenían muchas cosas que hacer en sus hogares, tenían muchas cosas que hacer en sus casas, pero apartaron un tiempo, apartaron un momento para venir a este lugar. Y lo que su servidor y los predicadores es no que usted pase un buen rato, no. El propósito es, cada vez que subimos a este lugar, es serle de bendición a usted. Que usted se lleve una palabra de parte de Dios a su vida, a su corazón. Y que esa palabra que compartamos, que usted crezca espiritualmente, que usted madure espiritualmente. Ese es el propósito, que su fe se aumente, que su vida espiritual vaya creciendo. Es el propósito por el cual compartimos, mis hermanos. Y por eso en esta tarde quiero compartir con ustedes el último tema, la última palabra de este tema que hemos estado compartiendo acerca de la madurez espiritual. Y quiero darle en esta tarde unos consejos muy prácticos que lo hemos comentado en todas esas prédicas, pero quiero ser más específico y quiero ser muy práctico con usted en esta tarde. Consejos prácticos para madurar espiritualmente. Consejos prácticos. Si usted quiere madurar espiritualmente, la palabra de esta tarde va a ser de bendición para su vida. Si usted quiere madurar espiritualmente, lleve estos consejos a la práctica y va a ver que su vida no va a ser la misma. ¿Cuántos quieren madurar espiritualmente? Amén. ¿Me pueden dar un poquito más, por favor? ¿Cuántos quieren madurar espiritualmente? Amén. En este pasaje que acabamos de leer, Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice de esta manera, en primera carta a los Corintios 3:1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto: ustedes son niños espirituales, tengo muchas cosas que enseñarles, pero todavía no pueden sobrellevar la palabra que yo tengo para ustedes. Por eso, mis hermanos, es mi deseo que usted madure espiritualmente. Y por eso quiero darle estos consejos prácticos
muy prácticos que le va a ayudar a madurar espiritualmente. Si usted madura espiritualmente, créame que va a cumplir el propósito que Dios tiene para con su vida. ¿Cuántos quieren cumplir el propósito de Dios para con su vida? Todos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para tu vida, pero tenemos que madurar. Tenemos que madurar. El primer consejo que yo te puedo dar en esta tarde lo encontramos en Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Y dice de esta manera: vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Por supuesto que se refiere al Señor Jesucristo en este pasaje. Pero en este versículo yo puedo encontrar algo que el Señor Jesús hacía, dice en este versículo, como de costumbre. El Señor Jesús, como buen judío, se reunía en la sinagoga como de costumbre. Como buen judío, él se reunía los días sábados en la sinagoga. Es algo parecido a un templo que usamos nosotros hoy, como este lugar. Y él dice que él se reunía como de costumbre. Primer consejo práctico: si tú quieres madurar espiritualmente, debemos congregarnos constantemente. Y quiero agregar esta palabra constantemente, porque esa es una de las claves para madurar espiritualmente. Congregarnos constantemente. ¿Por qué? Porque cada vez que tú y yo nos reunimos, estamos alimentando nuestro espíritu. Y cada vez que alimentamos nuestro espíritu, nos fortalecemos espiritualmente, crecemos espiritualmente hasta llegar a la madurez. Ese es un consejo muy práctico. Si tú no te has congregado constantemente, y te preguntarás: ¿por qué, pastor? ¿Por qué todavía no maduro? Esa es la clave. Esa es la razón. Esa es la razón por la cual muchas veces no maduramos, porque somos inconstantes. Somos inconstantes en el congregarnos, el reunirnos en este lugar, mis hermanos. Algo pasa en nuestro corazón espiritualmente que se fortalece. Es como si usted, mamá, tiene allí en el patio de su casa, allí en su jardín, tiene unas flores y usted las riega, le echa agüita cada vez que se acuerda. El problema es que no se acuerda constantemente. ¿Se imagina usted? Y usted quiere que esa flor o esa maceta tenga sus flores. Pues es imposible, porque lo único que está haciendo usted es que esa flor no se muera. Lo único que está haciendo es sobrevivir cuando le rocía agua de vez en cuando. Es lo mismo que pasa con nuestra vida espiritual. Cuando nos congregamos de manera inconstante, lo único que estamos haciendo es no enfriarnos, o no morirnos espiritualmente. No morirnos espiritualmente, pero cuando lo hacemos constantemente, nuestra vida espiritual va a crecer. Va a crecer. ¿A poco no? Si usted tiene ahí en el patio de su casa algunos arbolitos, ¿qué pasa con esos arbolitos en temporada de lluvia? ¿Qué es lo que pasa? Crecen. ¿Por qué crecieron rápido? Porque hay agua que se les está cayendo constantemente. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Si usted quiere madurar espiritualmente, ¿sabe qué tenemos que hacer? Es
congregarnos constantemente. Me dirá, pastor, pero es que esa palabra que comparten a veces ya me la sé. Qué bueno que ya te la sabes. Pero entonces, ¿por qué Jesús se congregaba constantemente? Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, Jesús, la palabra de Dios. Si usted estuviera en el lugar de Jesús, ¿se congregaría? Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, aún siendo Hijo de Dios, se congregaba constantemente. Dice este versículo, como de costumbre, o sea, era una costumbre que Jesús cada sábado asistía a la sinagoga. A lo mejor por ahí María le decía, oye Jesús, ¿ya te vas a la sinagoga otra vez? No tengo agua, ve por agua al pozo. Ve por él. Pero Jesús dice que se congregaba constantemente. Nada era estorbo para que Jesús no se congregara. Esa es la clave, mis hermanos. Esa es la clave. ¿Qué lugar ocupa en tu vida el congregarte? ¿Es una opción o es una necesidad? ¿Qué lugar ocupa en tu vida, en tus actividades diarias, el congregarte? ¿Es una opción o es una necesidad? Si es una opción, cualquier situación que se atraviese, le vas a dar prioridad a esa situación y no al congregarte. Pero cuando es una necesidad, el congregarte, cuando el congregarte, buscar de Dios, se vuelve una necesidad, no importa quién se oponga, tú vas a hacer todo lo posible por congregarte, por buscar de Dios. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es la consecuencia o cuál es la bendición de congregarte? Vas a madurar espiritualmente. ¿Tú quieres madurar espiritualmente? Yo te invito a que te congregues regularmente, constantemente. Congrégate, haz un esfuerzo. Yo sé que a veces en el transcurso del día surgen otras actividades, yo lo sé, pero el congregarte tiene que ser una primer necesidad en tu vida. Porque cuando vienen los problemas, vienen las dificultades, vas a estar fuerte, vas a estar maduro para enfrentar cualquier situación. Todos vamos a atravesar dificultades en algún momento. Y muchas veces ni los familiares te van a poder ayudar en esa situación o en esas situaciones que atravesamos a veces. Los familiares no van a poder hacer nada. Y es ahí cuando necesitamos reconocer quién es el que va a estar con nosotros siempre y que va a extender su mano para ayudarnos y sacarnos de esa situación. ¿Y sabes quién es? Es el Señor. A veces entiendo los lazos familiares que son fuertes, a veces yo lo entiendo. Yo también tengo familia. A veces que los lazos familiares son muy fuertes. Hay de familia a familia, ¿no? Hay familias que son un poco desunidas, pero hay familias que están muy unidas. Y cuando una familia es muy unida, los lazos son muy fuertes. Y cuando los lazos son muy fuertes, nosotros decidimos congregarnos. Pero cuando de repente hay una situación familiar que se atraviese, es ahí donde muchas veces decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? Aun cuando los lazos de familia son muy fuertes. En una ocasión en Lucas capítulo 2,
Jesús y sus padres fueron al templo, y dice que después regresaron a su hogar, y en el transcurso del camino de regreso sus padres dicen: ¿y Jesús dónde está? No encontraban a Jesús. Regresaron al templo a buscar a Jesús, y cuando regresaron al templo, ¿sabe dónde estaba Jesús? En el templo. Estaban en el templo. Y cuando estaban en el templo, ahí me imagino que María estaba con el Jesús en la boca, porque estaba buscando a Jesús. Me imagino que María estaba ahí, y Jesús bien tranquilo le dice: estoy en los negocios de mi Padre. O sea, en las cosas de mi Padre, las cosas de Dios. ¿Será acaso que Jesús no amaba a su madre? La amaba. Pero hay algo mucho más fuerte que los lazos familiares. ¿Y saben quién es el que tiene que estar por arriba de la familia? Jesús, Dios. Por eso, cuando los lazos familiares son muy fuertes, eso es bueno. Pero aún por sobre eso, tiene que estar nuestro Señor en primer lugar. Y cuando el Señor está en primer lugar, mis hermanos, nuestra madurez espiritual está a la puerta. Amén. Amén, mis hermanos. Por eso es muy importante que tú y yo consideremos eso. Yo te invito para que pongas a Dios en primer lugar. Yo te invito para que a partir de hoy el congregarte lo veas como una necesidad, no como una opción. Si tú, cuando vienen problemas, vienen dificultades a tu vida y tú no estás fuerte espiritualmente, y te preguntarás: ¿por qué no estoy fuerte? Probablemente no te has congregado constantemente. Probablemente esa sea la razón por la cual no hemos madurado espiritualmente. Amén. Entiendo que algunas veces es imposible por causa de alguna enfermedad, por situaciones ajenas que están fuera de nuestro alcance. Yo lo entiendo, a veces pasa eso. Pero también hay situaciones que sí podríamos poner a Dios en primer lugar y después las otras situaciones. Y es ahí donde tenemos que considerar, mis hermanos, muchas veces no nos congregamos por querer ayudar a alguien más. Y está bien ayudar a alguien más, pero yo siempre he dicho esto: cuando nos congregamos, nos fortalecemos y vamos a tener fuerza para poder ayudar a alguien más. Porque a veces queremos ayudar a alguien más y lo hacemos con nuestras propias fuerzas y no vemos fruto. ¿Cuál es la razón? Que lo estamos haciendo sin el Señor. ¿Estoy siendo claro, mis hermanos? Por eso yo te invito para que a partir de hoy te congregues constantemente. Si tú te congregas constantemente, mis hermanos, créeme que tú vas a madurar espiritualmente. Jesús lo hacía, dice versículo 16, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Segundo consejo que yo te doy en esta tarde, Efesios 4:11. Efesios 4, versículo 11. Y dice de esta manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos. Esta palabra perfeccionar es un sinónimo de madurez. Pero dice versículo 11, nos habla de los 5 ministerios. Usted por allá habrá escuchado en algún momento a lo mejor de que muchos dicen: no, es que no existen los apóstoles, no existen los profetas, únicamente pastores.
Pues este versículo nos habla de los 5 ministerios. ¿Sí? Apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. En este versículo nos habla de los 5 ministerios. Y dice en este versículo que Dios levantó estos ministerios. ¿Sabe usted para qué? Para perfeccionar. Si perfeccionar es un sinónimo de madurez, es que Dios levantó estos ministerios para que la iglesia, los santos, los hijos de Dios maduren espiritualmente. ¿Sabe usted cuál es una de mis funciones como pastor? No es predicar. Por supuesto que es una de las funciones, pero no es la única. Una de mis funciones como pastor es lograr que usted madure espiritualmente. Ese es mi propósito como pastor. Ese es mi propósito como pastor, que usted madure espiritualmente. Por eso todo el mes de enero hemos estado compartiendo sobre esto. ¿Por qué? Porque yo quiero que el 2022 sea un año en el cual usted y yo maduremos. Bueno, usted madure. Ese es mi propósito, que usted madure espiritualmente. Sé, por supuesto que no de la iglesia, de otras personas. Sé que muchas mamás consienten mucho a sus hijos y el hijo tiene 30 años y todavía no trabaja. Y la mamá está manteniendo a su hijo de 30 años. Le lava su ropa. Cuando llega a casa el chamaco porque se fue de parranda, le prepara ahí su caldito porque está crudo. Y tiene 30 años. Y cuando se acerca por ahí una dama, las espanta porque su nene no quiere que se vaya de su casa. ¿Sí? 30 años. ¿El problema es de ese niño de 30 años? El problema es de la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá no está haciendo algo para que su hijo madure. Nada más que a veces eso pasa en la iglesia. El pastor tiene la culpa de que la iglesia no madure. Porque es una de nuestras responsabilidades como pastor. Es que usted madure. Esa es una de mis funciones, que usted ya nació espiritualmente, ya está sirviendo, que crezca, pero mi propósito es que usted madure espiritualmente. Eso dice Efesios 4, 11 y 12, habla de los 5 ministerios. Y el propósito de estos ministerios, dice, es perfeccionar a los santos. O sea, ¿sabe usted quiénes son los santos? Usted, que aceptó a Cristo en su corazón, ha sido lavado con la sangre de Cristo. Usted es un santo, aunque no parezca. Aunque su mujer le haya dicho todo lo contrario. Aunque su esposo le haya dicho, ¿tú eres una santa? Aunque digan, pero si aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos santos. Y el propósito que yo tengo como pastor es que usted madure, que usted perfeccione, como dice Efesios 4:12. Es que usted madure espiritualmente. Esa es una de mis funciones. Por eso estamos insistiendo mucho y mucho sobre el crecimiento de la iglesia, o sea, crecimiento de usted, crecimiento espiritual. Porque ese es mi propósito, mis hermanos. Para eso Dios me levantó como pastor, para que usted madure espiritualmente. Cada vez que usted viene a este lugar, yo tengo una palabra de parte del Señor para alimentarlo espiritualmente, para que usted crezca espiritualmente hasta la estatura, dice esos versículos que siguen, del varón perfecto.
a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que usted madure espiritualmente, pues. Ese es mi propósito. Esa es una de mis funciones como pastor. Pero mis hermanos, esa es de mi parte, esa es mi función, esa es mi parte. Pero para que usted madure, no solamente tengo que cumplir mi función yo como pastor, sino también para que usted madure, usted tiene que dejarse guiar por su pastor. ¿Cuántos dicen amén? Ese es mi propósito, que usted madure, pero también usted tiene que dejarse guiar por su pastor. Porque si usted no se deja guiar, va a ser muy difícil su crecimiento. Va a ser muy difícil que usted crezca espiritualmente. Si usted no permite que su servidor le ayude a crecer, no va a crecer. He escuchado a algunas personas que dicen, no, yo no necesito ningún pastor, yo directamente con Dios. No es cierto, eso no sirve, eso no funciona. Yo siempre digo, ¿cómo es posible que van a dejarse guiar por Dios que no están viendo cuando no quieren dejarse guiar por alguien que están viendo? Por eso es muy importante la función de un pastor dentro de una congregación, porque el pastor es el que va a guiar a la iglesia, a los santos, a que maduren espiritualmente. Ahora yo entiendo, mis hermanos, entiendo perfectamente que hay algunos pastores se van a un extremo. Yo lo he visto muchas veces. Yo lo entiendo. Que muchos pastores se van a un extremo y no guían a la iglesia, sino caen en manipular a la iglesia. Yo también estoy en contra de eso. Una cosa es guiar a la iglesia, una cosa es orientar a la iglesia, una cosa es aconsejar a la iglesia, otra cosa es manipular a la iglesia. Mucha iglesia está muy lastimada, pero muy lastimada por ciertos pastores que se fueron a un extremo de guiar, a manipular. Yo lo entiendo perfectamente, pero ese es un extremo. Ese es un extremo. Pero la función de un pastor, mis hermanos, es guiar a la iglesia, aconsejar, exhortar, corregir, para que la iglesia madure, para que podamos cumplir juntos el propósito de Dios para nuestras vidas. Ese es el propósito, mis hermanos. Entiendo que a veces la guianza, la dirección o la corrección a veces pues no es muy agradable, y yo lo entiendo. ¿A cuántos les gusta que los regañen? Creo que a nadie, ¿verdad? ¿A cuántos no le gusta que los regañen? Levante su mano. A todos los demás sí son masoquistas. Sí. Creo que a nadie nos gusta que nos regañe, ¿o sí? Jóvenes, ¿les gusta que papá y mamá los regañe? Ay, es que me quiere, por eso me regaña. Así dicen los jóvenes. Entiendo que la guianza a veces es difícil de aceptar. Yo lo entiendo. Pero mire, ¿qué pasaría si el Señor Jesús físicamente fuera el pastor de la iglesia? ¿Usted aguantaría su guianza?